Eso es lo más relevante. Sí, chiquillos. Ahora sí, les doy la bienvenida. Espero que todos y todas estén muy, muy, muy bien. Por lo menos por acá, como les digo, contenta porque volví a la vida celular. Así que si tienen cualquier consulta, cualquier duda, pregúntenme nomás. ¿Ya? Lo que sí aclaro al tiro que la primera prueba es este miércoles. ¿Ya? Miércoles 29, para que estemos claros y precisos. ¿Qué es lo que va a tener la prueba el 29? ¿Cierto? Módulos 1 y 2, ¿ya? Para que estemos todos bien, bien claritos, ¿ya? Módulo 1, módulo 2. Lo voy a volver a repetir igual al final de la clase, pero para que no se les olvide, eso es lo que tenemos actualmente, ¿ya? Módulo 1 y 2, ¿ya? Para que estemos ahí en calma, ustedes y yo, ¿ya? Y no estén permanentemente preguntando, ¿cierto? O urgidos porque hay prueba. La verdad es que la prueba es la primerísima, este día miércoles, ¿ya? Y La va a chiquillos, subir ¿sí? Dígame. el mismo horario como las 9 hasta el otro día a las 9. Yo la pongo habitualmente amada a las 10 de la noche, Ah, ya, ¿ya? ya. ¿Por qué? Porque nosotros terminamos a las 9, pero que ustedes se vayan a tomar un café, se sienten a tomar Ujú. 11, porque en 15 minutos, ¿cierto? Tampoco alcanzan a veces a tomar 11. Entonces, No, obviamente, yo trato de ser un poco consciente con aquello y darle, ¿cierto?, la posibilidad de que en este caso, ¿cierto?, empiece, ¿cierto?, a las 10 de la noche y cierre a las 10:30 del día siguiente, ¿ya? Para que estén claritos y también con eso. O sea, les doy en el fondo 24 horas y media para que puedan dar la prueba, ¿ya? Y gracias, se le pueden hacerlo. agradece. No, de nada, sí. En el fondo es por eso, porque yo, como les digo, estoy consciente de que ustedes obviamente no tienen por qué terminar la clase y empezar al tiro con la prueba. O sea, no, me parece un antipedagógico, al menos a mí. Ya, pero es una opinión, insisto, muy, muy personal y por supuesto no tienen por qué compartirla. ¿Ya? Bien, dicho esto entonces, Profe, ya tengo una tienen más consulta. Vanessa. Cuéntemelo más. Es Pregunte. que yo mire, ando acá en Pupura y de repente se va la señal. Entonces, para que más o menos esté consciente por si es que no alcanzo a contestarle o si es que se pega cuando dé la asistencia. Ya, no hay problema. Si no, usted lo puso, ¿cierto? Creo Muchas gracias. en... Lo puso, Sí, ¿cierto? En muy WhatsApp, guapa. ¿cierto? Ya, Sí, ok. muchas gracias. Ya no, no hay problema, no se preocupe. Si con eso, ya teniendo ese antecedente, yo soy feliz. Ya, chicos. Entonces, dicho esto, partimos de inmediato con la materia que estábamos un poco hablando. Ya, chicos. Nosotros quedamos el otro día, ¿cierto? En lo siguiente, hablando un poco, ¿cierto? De eh, em, los instrumentos, ¿cierto? Que tenían que ver con, en este caso, ¿cierto? El trabajo estratégico del colegio, en estricto rigor. ¿Ya? Y nosotros hablamos, ¿cierto? En primer lugar, ese día, de el proyecto educativo institucional, de también, ¿cierto?, del reglamento interno de convivencia escolar y también hablamos, ¿cierto?, del consejo escolar, que como les decía yo ese día, ¿cierto?, es la instancia democrática que tiene el colegio para tomar decisiones en materias que son de gestión escolar, ¿ya? Entonces ahora vamos a recordar un poco eso y luego vamos a ir avanzando hacia el módulo 2, que es el otro extremadamente importante que tenemos que revisar porque es en la parte de las funciones de ustedes, ¿ya? Yo me imagino quizás que algunas cosas ya hablaron en el rol del inspector, pero ahora vamos a ir al tema que es más estratégico. Ahora, ¿quién compone el consejo escolar? Como les decía el otro día, ¿cierto? El consejo escolar lo componen el director, como representante, por supuesto, del equipo directivo y como presidente, ¿ya?, del consejo escolar, el sostenedor o una persona que el sostenedor designe para eso. Ojo con eso, ¿ya? El sostenedor puede enviar a cualquier persona, por ejemplo, si es de sostenedor municipal, puede mandar a cualquier funcionario de la Dirección de Educación al Consejo,
o pueden mandar, ¿cierto?, a alguien del servicio local. Un docente que es electo por los profes, habitualmente, un representante o asistente de la educación, es decir, cuando ustedes trabajen en colegio, probablemente en algún minuto puede que les corresponda la responsabilidad de ser electos como representantes del consejo escolar, presidenta del centro de padres y apoderados, ya, en este caso representando a los apoderados como estamento, y el presidente, ¿cierto?, del centro de alumnos. Ojo que en el caso de la media, en el caso de la básica, los chiquitines no están incluidos habitualmente en el consejo escolar, ¿ya? Así que para que eso también lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las funciones del consejo escolar? Que es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. ¿En qué casos siempre puede tomar asunto el consejo escolar? Pero ojo, una salvedad importante que la dije el otro día también. Acuérdense que el consejo escolar es resolutivo siempre y cuando el sostenedor así lo quiera. ¿Por qué lo digo? Porque el sostenedor puede querer perfectamente que el consejo escolar sea consultivo. ¿Qué significará eso? ¿Qué Ese significa que solo sea consultivo, consultivo? Dele nomás, amada. que se presente el proyecto para consultarle a la comunidad ¿Ya? los proyectos que puede tener el colegio para presentar, tanto el colegio, el centro de padres, los alumnos presentan cada uno sus proyectos o sus miradas, y de ahí, eh, como no es resolutivo, se hace consultivo. Entonces ya después depende del sostenedor si ante esas propuestas hay una respuesta. Correctísimo. O sea, para que quede claro, cuando es resolutivo, en el fondo, el, el consejo escolar puede ser consultado, valga la redundancia, pero no necesariamente el sostenedor va a decidir lo mismo que el consejo escolar. Es decir, puede que no lo quiera tomar. ¿Y está obligado a respetar lo que diga el consejo escolar? No. ¿Ya? Eso para que lo tengan en cuenta. Le estoy siendo clara, ¿cierto? ¿Me siguen hasta ahí, Sí, chiquillos? señorita. ¿Sí? Ya. Entonces, dicho esto, nosotros, ¿cierto?, tenemos que entender que si el sostenedor le da el carácter resolutivo, entonces sí, va a tener poder de decisión. ¿Y en qué se le puede consultar al consejo escolar o qué eventualmente podría decidir? Modificaciones al proyecto educativo institucional. Como yo les decía la otra vez, ¿cierto? Este es un trabajo que habitualmente se hace con la comunidad escolar. Sí. Luego, el programa anual y las actividades extracurriculares, porque todos los colegios, chiquillos, si bien todos los colegios tienen un calendario regional, cada colegio tiene su propio calendario. ¿Por qué? Ujú. Porque hay colegios religiosos que hacen cambios de actividades en determinada fecha. Por ejemplo, ¿cuál es el cambio clásico de actividades que hacen los colegios? ¿En qué fecha es? Los colegios religiosos, católicos, por La ejemplo, Semana Santa para La Semana Semana Santa. Santa. es ahora en abril. Exactamente. La hacen, por ejemplo, cambio de actividad en abril. Hacen retiros, por ejemplo, los niños, ¿cierto? Llevan a algunos, no sé, a Santuario Los Andes o a otro santuario que conozcan. Entonces, eso tiene que estar aprobado y sancionado por el Consejo Escolar. Metas del establecimiento que se espera lograr en cada año, ¿ya? Y los proyectos que hay asociados al mejoramiento del colegio, es decir, si se van a hacer canchas, si se van a arreglar las luminarias, si hay temas con la reja, ¿cierto? Y los fondos que se van a ocupar para eso. Y era un poco también lo que les mencionaba el otro día en la parte de la cuenta pública. ¿Ya? Cada vez que hay fondos públicos, chiquillos, cada vez que hay fondos públicos, se tienen que rendir. ¿Por qué? Porque es plata de todos los chilenos. Y como les decía también en esa oportunidad, la cuenta pública se puede subir en la página web del colegio, se puede entregar a las directivas de padres y apoderados en la primera reunión de apoderados del año, se puede transmitir vía YouTube,
y se tiene que dejar por obligación una copia a la vista de los apoderados o disponible para que cualquier apoderado vaya y la revise. Por lo tanto, ¿ustedes tienen poder para catetear a la gente ahí? Sí, tienen. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, Bien, profesora. Genial. Entonces, elaboración, ¿cierto? Y modificaciones al reglamento interno y la aprobación del mismo si se hubiese hecho un cambio. Por ende, es sumamente importante eh, que la comunidad participe y pueda conocer el reglamento interno. ¿Ya? Si no lo conoce, es un problema. Eso para que lo tengan más o menos en cuenta. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿cómo voy a opinar yo de un reglamento interno si no lo conozco? Y si no conozco las normas que tiene el colegio, ¿de qué me voy a quejar, por ejemplo, si me sancionan? ¿Ya? Eso para que estemos en cuenta. Ahora, ojo con esto también. Los colegios municipales de servicio local y particulares subvencionados están obligados a tener un consejo escolar. Los colegios particulares pagados no. O sea, ustedes me dirán, o sea, profe, ¿quién toma las decisiones ahí? Evidentemente la administración privada del colegio. ¿Ya? Pueden tener comités de convivencia, equipos de convivencia escolar, pero no tienen consejo escolar, que es distinto, por ejemplo, a la realidad de los otros niveles o de las otras modalidades educativas. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta acá, chiquillos? sí, señorita. Ya, Sí, profesora. maravilloso. Sí, profe. Súper. Entramos al módulo 2. Aquí estamos claritos. Vamos a hablar al tiro, como les decía la otra vez, de los roles y de las funciones del asistente de la educación. Ojo con esto. Hay 3 tipos de asistentes de la educación que es bueno que ustedes tengan en cuenta. Primero, asistentes de la educación profesionales. ¿Quiénes son esos? Profesionales, ¿cierto?, de carreras de 8 a 10 semestres de duración. Es decir, estamos hablando aquí de quién? Del trabajador social, de la psicóloga, de kinesiólogo, terapeuta ocupacional, prevencionista de riesgo, por ejemplo, si es que tienen en el colegio. ¿Ya? Ojo con eso. Este es el primer grupo y tiene entonces la distinción de profesionales. ¿Por qué? Porque tienen una carrera profesional técnica o universitaria, ¿ya? De preferencia universitaria por la cantidad de semestres de duración. Pero también tenemos los asistentes de aula para docentes o inspectores de patio, ¿ya? Que de aula que son administrativos y que antiguamente se les llamaba asistentes de aula no profesionales, ¿ya? Que son para docentes e inspectores de patio. Ahí es donde entran ustedes. ¿Por qué? Porque son personas que tienen el curso de inspector, es decir, ustedes, y pueden tener eventualmente, ¿cierto? Tienen la enseñanza media completa, tienen el curso de inspector y pueden eventualmente, ojo, pueden tener eventualmente una carrera técnica de nivel medio. Estamos hablando, por ejemplo, de un técnico en educación diferencial, técnico en párvulo, ¿cierto? Eso me refiero. ¿Hay alguno aquí que tenga la carrera de técnico en párvulo o en educación diferencial, por ejemplo? No estoy del todo segura, pero creo que había alguien. Yo la tengo. Ya. Usted, María Consuelo, por ejemplo, estaría en este sector. Ya. ¿Ya? Karen, usted también. ¿Por qué? Porque en el fondo no son profesionales universitarios, pero tienen una carrera técnica. ¿Y cuál es la función que tienen los paradocentes y los inspectores de patio? Aquí hay que hacer una distinción, chiquillos. El paradocente tiene una labor fundamentalmente administrativa,
Es decir, ¿qué hace el paradocente? Ingresa los atrasos, monitorea la asistencia, puede, ¿cierto?, catetear y revisar la asistencia de la mañana, puede también llamar a los apoderados, ¿cierto?, los niños que faltan, pero ojo, no tiene necesariamente una labor tan disciplinaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su labor es esencialmente administrativa. El inspector de patio es diferente. ¿Por qué? Porque el inspector de patio, como dice su nombre, está permanentemente en el patio, custodiando el orden. Y por lo tanto, ¿tiene una función disciplinaria? Sí. Ahora, como los colegios confunden habitualmente las dos cosas, a ustedes probablemente les van a dar los dos trabajos. Es decir, en sus tiempos libres, ¿cierto? Que no estén en sala o que no estén, perdón, paseándose por los pasillos, no van a, probablemente van a tener labor administrativa, es decir, ver los atrasos, ¿cierto? La inasistencia, etcétera. Lo que sí tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Ni las funciones de carácter profesional, ni los paradocentes, ni los inspectores de patio, ni los servicios auxiliares están capacitados para hacer clases. Ya quiero ser, pero súper majadera con esto, porque me ha pasado en otros grupos que preguntan, ¿cierto? Dicen, ay, pero profe, nosotros no podemos hacer clases. No, no tiene por función eso. ¿No? ¿Por qué razón? Porque la normativa es bien clara. Dice que quienes pueden hacer clases son personas que tengan el título de profesional de la educación o bien personas que no son profesionales de la educación, como los ingenieros, pero que fueron habilitados por el colegio en el que trabajan para tener y para poder hacer clases, que es lo que pasa a muchos chiquillos con matemática y con física, ¿ya? Que a veces, como no encuentran profes de matemática, habilitan a ingenieros para que hagan clases. Lo mismo en el área técnica. Ya cuando son colegios TPE, por ejemplo, ¿cierto? Habilitan a gente eh, digamos, que tiene una carrera técnica, pero que no está habilitada para hacer clases. Esa habilitación la gestionan los colegios. ¿Me explico hasta acá? ¿Sí? Bien. Sí, Ahora, profesor. ojo con esto. Siempre hay que tener una gota de criterio. ¿Por qué? Y aquí los quiero poner en situaciones que son quizá un poco más complejas. Quiero que se imaginen qué es lo que pasa si faltan 10 profes en un colegio. ¿Qué pasa en esos casos? Por A lo veces general, mandan a los cubren tutores. los directivos. Ya. Y si faltan 15 Donde, profes, donde trabajo yo, reacomodan ¿Mm? los horarios y despachan a los niños que se pueden, los cursos, digamos. Y si, por ejemplo, el colegio no tiene ese acuerdo y faltan 15 profes, ¿qué creen ustedes que va a pasar ahí? De por sí en el colegio, en el colegio que yo trabajo, de por sí cuando faltan profesores, como dijo la compañera anterior, que va a la parte directiva y también ocupan a las asistentes de aulas para hacer el reemplazo y le pasan las guías y todo lo que dejan a veces los profesores y ahí empiezan con esas clases a través de guías. Para allá voy, Sandra. Qué bueno que lo dijo porque me adelantó parte de la respuesta. Eso, eso es donde los profes dejan guía, pues mis liceos son más flojos, los profes nunca dejan material para cuando no están. Ese es el asunto. Aquí En ese tenemos dos sentido, posibilidades que a ustedes les van a pasar, porque les van a pasar. Primero, si trabajan sobre todo en sector público, van a tener meses chiquillos donde faltan muchos profes. ujú. Estoy hablando y se los digo desde mi propia experiencia como inspectora general, que me han faltado 10, 12, 15 profes y que he tenido que estar toda la mañana cubriendo como inspectora en diferentes cursos. ¿Por qué? Porque no hay más. El Profesora, tema, y dígame nomás, María Consuelo, cuénteme. lo que pasa es que yo, por ejemplo, trabajé, o sea, yo soy técnico de párvulos, pero hace como 3 años estoy trabajando en aula. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo como ya trabajo en aula, estoy con la profesora, bueno, ya llevo 3 años, yo más o menos sé, trabajo con 2 niños que tienen problemas de aprendizaje. En una Ujú. parte de la sala trabajo con ellos,
y la profesora hace la clase en otro lado. Entonces, cuando ella no viene o pasa cualquier cosa, uno igual sabe la materia que van pasando los niños, entonces tiene el horario. Y a mí me ha tocado que no hay material, o sea, imprevistos que tienen los profesores que no pueden venir, no saben que va a pasarles algo. Yo me adapto a las materias que ellos van pasando y voy haciendo repasos de eso. Voy haciendo guías de ejercicio, entonces así más o menos me voy acomodando. Y la mandan a cursos chiquititos, perdón lo que lo preguntona, pero es solamente No, para... mire, yo hasta el momento, lo que pasa es que empecé con niños que, a ver, tiene, ¿cómo se llama? Apraxia del habla uno, Ujú. entonces yo llegué hasta cuarto con él, hasta el año pasado. Yo estaba con él y con otro niño más, los dos juntos. Ya, entiendo. Entonces ahora este niño pasó a quinto, entonces yo ahora este año seguramente hay otro niño que tiene otro problema que está en segundo, pero ese niño ya tendría que, la realidad él tendría que ir a una escuela especial. Pero Mm, como está el derecho a la inclusión, no se podía dejar afuera, o sea, realmente el niño tiene que estar en el colegio. Pero no exactamente. sé si el próximo año seguirá con nosotros, porque la mamá igual estaba viendo un colegio especial para él. Pero si no, tengo que cuidarlo yo o me bajarían a primero básico. Claro, pero por ejemplo, con usted, María Consuelo, no es el problema. ¿Por qué? Porque usted tiene un título técnico y los Sí, casos que usted le han dejado como docente a cargo son casos que se llaman excepcionales o de criterio. A eso me estaba refiriendo con lo que usted dijo, que usted lo tocó súper bien. Les va a ya. pasar a los que son de títulos técnicos, ¿ya? Y que tienen técnico nivel superior, probablemente a ustedes en algún minuto los van a mandar a la sala. Porque si falta el profe titular que está con ustedes en la sala haciendo codocencia, quienes conocen mejor lo que están haciendo son ustedes, po. Y además, porque como son técnicos, se pueden quedar en la sala con los chiquillos si tienen material para trabajar. Y si no lo tienen, por último, pueden generar igual una actividad porque ya más o menos conocen lo que están trabajando. Mm. Ese es el asunto. Entonces, por eso se pueden quedar ustedes. Ahora, en el caso que no tengan cursos técnicos de nivel superior, ¿los pueden dejar igual con los chiquillos en la sala si faltan profe? Eventualmente sí. ¿Por qué? Porque el colegio tiene la obligación de seguir prestando el servicio educativo, nos guste o no. Por lo tanto, mientras no haya una suspensión o de sostenedor o del Ministerio de Educación, el servicio educativo se da igual. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar, chiquillos? Si no hay material, como decía Paola, que es una realidad que se da, pero muchísimo que los profes no dejan material, ¿qué es lo que les va a pedir el inspector general? Le va a decir, chiquillos, vayan a darle un ojito al chiquillo a la sala, por favor. Es decir, ustedes van a tener que ir a cuidar a los querubines para que no hagan ninguna travesura, Mm. ¿ya? Y que eso les va a pasar. Por lo tanto, si un día ven que faltan muchos profes, háganse el ánimo mental de que probablemente los van a mandar. Ujú. Profesora, Dígame nomás. es que sabe que como venimos ahora otra realidad, o sea, a los niños no se les puede ir a cuidar solamente a la sala porque es inevitable como están, que estén tranquilos o que no hagan, o sea, no hagan desorden. Entonces, hay que tratar de mantenerlos ocupados. Así es. Y ahí, por ejemplo, ustedes van a tener también de aprovechar la creatividad, pues pueden reforzar la disciplina con los cabros, pues si el curso es muy inquieto, pueden hablar con ellos, pueden rellenar. Ahí pueden sacar su creatividad. Por ejemplo, si saben de algún taller, de alguna cosa, incluso pueden pedir autorización a UTP si no hay material y digan, oye, ¿sabes que yo sé hacer esto? ¿Les puedo enseñar eso a los chiquillos? Probablemente UTP les va a decir que sí, porque con tal de que se queden en la sala y se pueda dar el servicio y los chiquillos aprendan algo nuevo, de todas maneras, ahí yo les digo, apelen a su creatividad, si es que no hay material. O conversen de la disciplina con los chiquillos, o aprovechen de realizar presentación personal, o vayan viendo con cada uno, por ejemplo, la inasistencia que tiene en la sala, ¿cierto? Etcétera. Aprovechando también un hecho que es bien importante, chiquillos, que en muchos colegios las salas tienen computador. ¿Por qué? Porque el profe habitualmente proyecta, ¿cierto? Y pueden ahí darle un vistazo. Y eso a los chiquillos habitualmente les gusta. Mirar cómo van con las notas, con la asistencia, y de hecho se pelean ahí cuando tienen que verlo, sobre todo si vienen cerca de las reuniones de apoderados.
¿Por qué? Porque van a saber si les va a llegar un reto o les va a llegar un regalo. ¿No? Ustedes saben que hay muchos papás que les dicen a los chiquillos, ¿cierto? Cuando viene la reunión de apoderados que les digan la verdad porque no quieren enterarse de ninguna sorpresa. Y me imagino que hasta ustedes mismos habrán usado probablemente esa expresión. Pero aprovechen eso también si no tienen material pedagógico. Ahora, entendiendo esta labor, entonces, ustedes en estos casos puntuales pueden eventualmente entrar a la sala. Habitualmente están más bien afuera, salvo que sean, insisto, personas que tengan títulos de técnico nivel superior, Sí. ¿cierto? Como párvulos, como diferencial, por ejemplo. Pero están apoyando de todas maneras el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, está la función de los servicios auxiliares o de servicios menores también como se les llama, ¿ya? Que son las personas que hacen el aseo. Personas que hacen aseo y las tías habitualmente de la JUNAEP. ¿Ya? Ellas también son asistentes de aula o asistentes de la educación si ustedes quieren ponerlo así. ¿Cómo vamos hasta acá, chiquillos? Bien, ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Mm. ¿No? ninguna. Estupendo. De hecho, más tarde, no sé si hoy día voy a alcanzar, si no se las voy a mostrar el miércoles, les voy a mostrar una liquidación de sueldo también, ¿ya? Para que vean ustedes el tema legislativo, que es un poco lo que también voy a explicarles. Ahora, obviamente, chiquillos, estas funciones que les he mencionado son genéricas. ¿Cuándo ustedes van a saber las funciones específicas que tienen cuando firmen el contrato en una institución? Y ahí, ojo, fíjense bien en lo que están leyendo porque recuerden que la firma en Chile significa que yo estoy de acuerdo, Mm. ¿ya? Ahora, eso no quita que ante situación extraordinaria, ¿cierto? El director les pueda pedir alguna otra cosa más. Pero recuerden, por ejemplo, que en el caso de las horas extras, esas horas extras tienen que ser informadas. Que no es que usted se quede porque al director le dio la gana que usted se quede. Ojo ahí, para que estemos claros también con eso. Ahora, entonces, si nosotros hablamos, ¿cierto?, de los asistentes de la educación, tienen entonces ciertas funciones administrativas, funciones educativas, cuando son de apoyo hacia el proceso de aprendizaje, y, por supuesto, también de administración, en el entendido, ¿cierto?, que tienen que mantener el servicio educativo en un estándar adecuado. ¿Ya? Porque, de hecho, no sé si lo sabían, pero los colegios también estamos expuestos a supervisiones sanitarias. ¿Sabían eso? Sí, pues sí, sí. Y Por eso, algo los fumigan, los fumigan cada cierto tiempo. Por eso también cuando se presenta alguna ejemplo de feca de ratón que encuentren en alguna parte, tiene que ser suspendida las clases para hacer la limpieza general y la fumigación correspondiente por cualquier tipo de situación. exacto. Lo mismo si hay ratones, ¿ah? Ojo ahí, para que estén claros. Y eso, por qué lo tengo que mencionar? Porque si hay denuncias de ese tipo, lo más probable es que va a caer una supervisión al colegio y obviamente si indican responsable, eso a cualquiera de ustedes les puede costar un despido, en el entendido de que al colegio le va a costar una multa. ¿Ya? Quiero ser súper precisa con eso. Cuando ocurren ese tipo de situaciones, habitualmente el colegio lamentablemente corta por lo más delgado. Entonces, cuando ustedes detecten, espero que no les toque, pero si les llega a tocar detectar ese tipo de situaciones, infórmenla al tiro a quien corresponde. Es mejor que el sostenedor se entere por ustedes a que se entere por denuncias de los apoderados. Porque eso sí les va a pasar, que van a tener dramas con eso. ¿Ya? Los apoderados habitualmente cuando ven, por ejemplo, o los chiquillos ven ratones o algo así, a veces el sostenedor no se alcanza a enterar cuando ya tienen, La digamos, denuncia. circulando videos de aquello. No sé si les ha pasado. Mm.
¿Le ha pasado alguna vez? Sí, Mira, no, 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 acá no. Entonces, y si son lo los ven, mismos niños que graban esa situación y se los mandan a los apoderados. sí, y los apoderados van a poner el grito en el cielo. Y en esta oportunidad tienen razón. Entonces, si lo ven, al tiro, infórmenlo. Después nadie puede decir es que yo no sabía. ¿Ya? Es para, muchas veces para que ustedes también den cuenta de aquello. Ahora, entender entonces esto, ¿cierto? Y también comprender que ustedes están en cualquiera de los tres sistemas educativos, me refiero a modalidades educativas como, bueno, cuatro en realidad hay actualmente. Educación municipal, servicio local, particular subvencionado y particular pagado. Los asistentes de la educación se rigen por el Código del Trabajo. ¿A qué me podré referir con esto, chiquillos? O si es que se entiende a lo que me estoy quizás refiriendo. ¿Alguno entenderá a qué me refiero con Código del Trabajo? ¿No? Tendrán que ser las reglas. Denle nomás, con confianza. Habla Paola, yo tenía entendido que nos regíamos por el estatuto de los asistentes y en lo que no estaba regulado en eso por por el, por la ley del trabajo. Bien, Paula. Porque de hecho, el Código del Trabajo es la norma, digamos, que rige a todos los trabajadores, pero además ustedes tienen el Estatuto de Asistentes de la Educación, que ha sido una ganancia para ustedes. ¿Por qué? Porque los deja en una situación de contrato similar a la que tenemos los profes. ¿A qué me refiero con esto? A que los profes estamos contratados habitualmente de marzo a febrero. Por lo tanto, ustedes tienen el mismo contrato y ustedes además tienen la posibilidad en los sectores, digamos, que son municipales y servicio local, de acceder a un contrato indefinido, que ahí tienen una diferencia importante con los profes. ¿Por qué? Porque los profes pueden tener 10 o 15 años a contrata. Me refiero con esto a que en el caso chiquillo de los servicios locales y de las corporaciones municipales, no hay una obligación del empleador de pasarlo indefinido al tercer contrato, como ocurre en la mayor parte de los empleos de Chile. Los que han trabajado en otros rubros saben que uno puede tener dos contratos, pero el tercero es indefinido. En el caso del estatuto de los asistentes, como a ellos se regulan también por el Código del Trabajo, ellos tienen esa posibilidad. En este caso, ustedes. Por lo tanto, ustedes al tercer contrato, ¿pueden pasar a un contrato indefinido? Sí. ¿El profe que trabaja en un servicio local y en una corporación puede pasar a contrato indefinido? No, porque depende de una ley que se llama ley miscelánea. Ojo ahí, que les da lo que se llama la titularidad, ¿ya? Para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Cómo les quedó el ojo, chiquillos? Bravo. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Si hacen un buen trabajo y pueden hacer carrera en un colegio, es altamente probable que puedan obtener en algún momento un contrato indefinido. ¿Ya? Porque es bueno que lo tengan finalmente, porque tienen la indemnización por año, ¿cierto? También la causal, digamos, por si la causal, digamos, es justa, ustedes eventualmente pueden demandar si eso no lo es. Entonces, ojo, por esa razón es beneficioso. De hecho, los asistentes de la educación, los sindicatos que han estado en eso, han logrado avances sustantivos en la lucha por los derechos sindicales, quiero decir. Lo único que falta todavía es el sueldo, pero eso es algo que también está luchándose permanentemente. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna otra duda? Ninguna. Bien. Bien. Bien, profe. Perfecto. Ahora, ojo. Entonces, ustedes se rigen por el Código del Trabajo y por el estatuto, digamos, de los asistentes de la educación. Vamos a hablar de ahí de algunas leyes, ¿cierto? De vuelta al break, que a ustedes particularmente los rigen y es bueno que lo tengan en cuenta. Chiquillos, son las 19:51 según mi reloj.
Por lo tanto, vamos a hacer, ¿cierto?, los 15 minutos de recreo ahora y vamos a volver de ahí hablando, ¿cierto?, sobre los derechos que ustedes tienen y las leyes que los rigen como, digamos, colectivo, por decirlo así. ¿Ya? Así que nos vemos en unos minutitos. Adiós. Chao, chao. Ya, voy a pasar la lista al tiro porque me pareció escuchar que alguien estaba complicado con internet, ¿cierto? Si no estoy equivocada. Si alguien quedó con el micrófono abierto. Ya. Margarita Alarcón, ¿está por aquí? Margarita, Presente, profe. justo y preciso, ya. Ahí sí, presente. Ya. Camila Araya, Camila Araya, a ver, déjenme ver. Creo que ella parece que dijo que tenía problemas de internet, ¿cierto? A ver, déjenme asegurarme, porque pareció haberlo visto por aquí. Ah, sí, Camila dijo que estaba con problemas de internet. Ya, denme un momento. Ya, Ana Ardiles estaba por acá, ¿cierto? Ana, ¿está por aquí? Ah, ya, no se la vi Camila, espéreme, la dejé presente, ahí sí. Ana estaba, Ana Ardiles, Sí, profesora, sí está. ahí, sí, ya, ahí la dejé presente. Juan Carlos Campos, Presente, profesora. Muy buenas tardes. muy buenas tardes, por cierto. Milva Cárcamo, ¿estará por acá? Milva, Milva, ¿no? Ahí está, ya Milva, ahí la vi. Discúlpeme, ahí la vi. Ya, Licinia Córdoba estaba también, ¿cierto? Casi segura de Sí, que recién presente. ahí sí, ¿ves? No, mi memoria fotográfica no falla tanto. Ya, María Consuelo Cubillo, sí, también estaba en el bloque anterior. Estoy segura de que estaba. Presente. ¿Ves? Ahí está, también. Ya, Nicole Díaz, Nicole, Nicole, a ver. Ya, tampoco la veo aquí. Nicole avisó que está con problemas de internet, ¿o no? A ver. No, no, ya. Vamos, a ver. Hacemos entonces. Esther Foní, ¿no? Gloria Esquivel, ¿estará por acá? Gloria, tampoco la veo. Ya. Y tampoco está avisado por WhatsApp. No, ya. Ok. Elizabeth Flores, ah, sí, Elizabeth está presente. Miriam Fuentes, ¿está por acá? Miriam Fuentes. Miriam. ¿Vieron a Miriam si estaba presente, chiquilla? Porque yo al menos en este momento no la veo, pero no sé si estuvo por aquí. A ver, déjenme ver. No, tampoco la veo. Ya, ok. Mireya Herrera, Mireya estaba, ¿cierto? Sí, profe, presente. Super. Karen Jara, Karen Jara, ¿estoy segura? Presente, profesor. No estaba tan equivocada, también me acordaba de haberla visto. Ya. Pamela López, creo que Pamela también estaba, ¿cierto? Pamela, a ver, ¿está por aquí? Sí, ahí está Pamela. Ya, ahí la vi. Listo. Catherine Medina, ¿está por acá? Catherine Medina, Medina, Catherine, no. Ya, no la veo tampoco. Ya.
Ok. Amada Mesa, sí, ¿cierto? Ella estaba. Presente. Súper. Vanessa Muñoz, Presente, profesora. maravilloso. Ahí estamos. Miriam Muñoz, Miriam Muñoz, Miriam. Hoy ya no están las Miriams, creo. Ninguna de las dos. Ya, avancemos. Sergio Portilla, sí, ¿cierto? Sergio estaba. Presente. Súper. Carolina Rus. Carolina Rus, ¿estará por acá? No, no la veo. Ya, tampoco la veo. Avanzo. Ya. Jocelyn Tapia, Presente, profesora. súper. Sandra Torres también estaba, ¿cierto? Gracias. Presente, Ya. Miss. Súper duper. Janina Vergara. Presente. Y cerramos con Karen Vidal. Karen estaba por acá, ¿cierto? A ver, Sí, está vamos a... contestando por WhatsApp. Ahí está, gracias. Ahí está, la vi. Ya, ahí estamos, chiquillos. Ya, ahora sí. Sigamos avanzando. Ya, chicuelos. Entonces, hasta aquí. ¿Les quedó alguna duda de lo que de lo que hemos revisado, de lo que hemos visto para ir aclarando si es que tienen alguna otra inquietud? ¿Ninguna? ¿No? No. Ya, súper. ¿Dónde encontramos los derechos y los deberes de ustedes como asistentes de la educación? Chiquillos, los encuentran como documento del colegio en el RICE. ¿Ya? Ojo con eso. En el reglamento interno de convivencia escolar, siempre van a encontrar los derechos y los deberes de todos los funcionarios. ¿Ya? Para que estén claritos con eso. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque en el fondo hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que nosotros tenemos algunos deberes en el contrato de trabajo, pero nuestros derechos como trabajadores no están solamente contenidos en el Código del Trabajo o en el Estatuto de Asistente de la Educación, también están contenidos en la Ley General de Educación, que es la ley, ¿cierto?, que se hizo a propósito de las protestas estudiantiles de los años 2010-2011, ¿cierto?, y que tiene por principios, ¿cierto?, importantes el reconocimiento, es decir, el dejar, ¿cierto?, claramente establecidos los estamentos de la comunidad educativa, la valoración de las personas en sus derechos y deberes y en su diversidad, ojo ahí, y la participación, ¿cierto?, de todas las personas en la comunidad escolar. Por lo tanto, todos tenemos derechos y deberes dentro de la comunidad. Ahora, entendiendo esto, ¿cierto?, ¿cuáles son en general las características, derechos y deberes de los asistentes de la educación? Es lo que vamos a revisar aquí. Primero, chiquillos, ¿cuáles son sus derechos en términos generales? Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, y a que se respete su integridad física y moral. Es decir, a que ustedes, ¿cierto?, no sean maltratados, no sean insultados, no sean vejados y no sean discriminados, para que estemos claros. Ahora, algunas sugerencias sobre esto. Personalmente, yo les sugeriría no agregar estudiantes en sus redes sociales. Por mucho cariño que le tengan a los chiquillos, no lo hagan. A lo más háganlo, ¿cierto?, cuando el chiquillo sea ex estudiante, ¿cierto?, etcétera. ¿Por qué será peligroso colocar a Que estas se puede personas? prestar para malos entendidos cuando se hacen Eso. publicaciones o conversaciones. Exactamente. O Justamente. podemos darle me gusta a una foto y se malinterprete. Exacto. De hecho, yo les cuento, tuvimos una polémica con una profe
este año que recién pasó. La profe se fue a quejar de que había bullying de parte de los chiquillos de un octavo básico, la educadora diferencial. El problema, chiquillos, es que la profesora, ¿cierto? Salió haciendo un baile en TikTok. El tema es que su cuenta de TikTok no era privada, era pública. Ustedes saben que los enanos son bastante curiosillos, más de lo que uno quisiera muchas veces. Encontraron el TikTok y empezaron a pasárselo entre ellos y a burlarse de la profesora. Y la profesora se dio cuenta porque los chiquillos se pusieron a cantar en clase la canción que ella puso en el TikTok. Nosotros sancionamos igual a los chiquillos. De hecho, uno de ellos terminó condicional finalmente por eso. Pero, ¿a qué es lo que voy? Nosotros somos profesionales de la educación y nos guste o no, tenemos que ser cuidadosos con nuestras redes sociales. Por ende, sugerencias, tener todo privado. Porque vamos a tener estudiantes intrusos y porque vamos a tener colegas intrusos. Y, lamentablemente, muy feo que quizás yo misma lo diga, directivos intrusos. Entonces, evítense, digamos, comentarios, problemas y etcétera, a pesar de que ustedes me dirán, ay, pero profe, eso no es culpa nuestra que la gente sea metida. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero pasa más de lo que nosotros quisiéramos, chiquillos. Por lo tanto, yo les llamaría a tener cuidado, sobre todo con las redes sociales. Si no, cámbiense de nombre, que sea un nombre cierto difícil de encontrar, etcétera, etcétera, pero no acepten gente que apenas están conociendo en redes sociales. Esa es mi humilde sugerencia. Tómenla, por supuesto, o déjenla, ¿ya? Pero evítense este tipo de situaciones que a veces son incómodas. Ahora, ojo, a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. Si yo tengo un problema con un niño o con un funcionario, ¿puedo recurrir a convivencia escolar? Sí, perfectamente. Convivencia escolar, chiquillos, no es solamente para conflictos, valga la redundancia, entre estudiantes, también entre funcionarios. Ahora, pregunta. En el servicio local de educación y en las corporaciones municipales, si mi conflicto es con el director o la directora del colegio, ¿a dónde tendría que ir a quejarme? ¿También a convivencia o lo tendría que ir a hacer a otro lado? ¿A la superintendencia de educación? ¿Puede ser? No, no. No. Yo creo que convivencia igual, po. Aunque usted no lo crea, no. Directamente con el El- directora a conversar primero la situación. ¿Ya? ¿Y si no? ¿Si no hay acuerdo? El sostenedor. El Y sostenedor. sí, con el sostenedor. Correctísimo. Eso implica que yo tendría que ir, ¿cierto?, a la parte de convivencia del SLEP o derechamente, en el caso de un colegio municipal, ¿cierto?, ir a la dirección de educación. Ojo con eso. Ustedes me dirán, o sea, profe, si pasa algo, ¿eso es lo que es el protocolo? Sí. Y ojo, habitualmente las corporaciones municipales y los SLEP piden las quejas de orden escrito y con firma. ¿Ya? Ojo ahí también para que lo tengan en cuenta. Por eso es importante, ¿cierto?, que cuando yo me voy a tener, digamos, una queja con un funcionario, me ciña también al protocolo que establezca el empleador para eso y en este caso también al protocolo que tenga el colegio. Por eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? A participar, ¿cierto?, en las instancias colegiadas de esta, es decir, consejos escolares, ¿cierto?, trabajo de proyecto educativo, etcétera. Y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento en los términos previstos en la normativa interna. Es decir, apegarse al protocolo y a los protocolos que tenga el colegio. Esto se lo vengo diciendo en la primera clase, pero no está de más que se lo repita. Siempre hay que apegarse a los protocolos que tenga el colegio, porque en el caso de que quede la escoba en el establecimiento, lo primero que va a preguntar el organismo de fiscalización es si ustedes se apegaron o no al protocolo. Nos guste o no, querámoslo o no, estemos de acuerdo o no, pero es lo que tenemos que hacer.
¿Vamos bien hasta acá, chiquillos? Sí. ¿Cuál es el perfil de un asistente a la educación? Conocedores de los aspectos más sustantivos del proyecto educativo institucional y adherentes a él. Otra vez, por favor, chiquillos, hay que ser siempre cuidadoso con el discurso que damos hacia el resto de la comunidad, porque nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto educativo, pero no hay que perderse de vista de que nosotros somos profesionales y por ende nuestra posición, cierto profesional, debe ser respetuosa del proyecto educativo institucional donde trabajamos. ¿Ya? Ojo ahí. Luego, conocedores y amantes de los niños y dispuestos a asistirlo en cualquier circunstancia. Es lo que le he dicho en la primera clase. Siempre hay que tener amor por esto. ¿Ya? Este trabajo que ustedes van a hacer es hermoso. ¿Es desgastante? Sí. ¿Van a rabiar con los chiquillos? Sí. Pero el cariño que les van a dar cuando ellos notan que ustedes están haciendo un trabajo importante y serio, créanme, es invaluable. Cuando los chiquillos se dan cuenta que la gente hace bien el trabajo por ellos o hay una preocupación por ellos, generalmente en el tiempo termina dándose esa relación de cariño, que siempre es grata. Ojo con esto, criteriosos al momento de discernir lo que es más conveniente hacer para prestar ayuda a los niños. Es decir, ¿yo puedo emplear mi criterio? Sí, pero recuerden que siempre vamos a tener los protocolos que tiene el establecimiento para estas situaciones, ¿ya? Y tenemos que apegarnos a ellos. Ahora, si no hay una situación, ¿cierto? O escape una situación que escape un protocolo, ahí, ¿cierto? Obviamente voy a tener que usar mucho de mi criterio y también, obviamente, actuar con sentido común, pero siempre fijarse en lo que tenemos, ¿cierto? Los protocolos internos de cada colegio. Desempeñar su trabajo acorde a las exigencias que señalen los directivos de la escuela. O sea, esto es una cuestión ideal porque no siempre les va a pasar, pero la idea es siempre saber qué es lo que espera el director de los inspectores. ¿Ya? No, no les voy a decir que les van a entregar una hoja detallada de funciones, pero sí hay algunos colegios que lo hacen. ¿Ya? Y que lo hacen contra entrega, es decir, los hacen, ¿cierto? Revisar la función y después se la entregan en un documento, que sería lo ideal. Pero si no ocurre, al menos cierto que ustedes puedan saber qué es lo que se está esperando de ustedes. Ojo con esto, comprometidos con la misión y la visión del establecimiento. Es decir, yo también tengo que colaborar, ¿cierto? Con mi rol de asistente de la educación a lo que el colegio espera lograr, por ejemplo, con excelencia académica, con buena disciplina. También desde mi rol, ¿cierto? Tengo una función sobre eso. Ojo con esto, responsables en el cumplimiento del horario de trabajo y labores asignadas. Me permito darles dos consejos en esto. Primero, si se van a atrasar, siempre respáldense vía correo electrónico. Recuerden algo bien importante, chiquillos. El WhatsApp no es un medio formal frente a un jefe. No lo es. Ojo con eso, no lo es. Por lo tanto, si yo me voy a ausentar porque tengo una emergencia, mando un correo electrónico, aviso qué es lo que está pasando a todo el equipo directivo y a mi superior directo. ¿Por qué es importante esto? Porque vuelvo a insistir, el WhatsApp no es un medio formal. Las llamadas de teléfono lo pueden ser, pero quedan a criterio también interpretativo de los jueces que ustedes tienen que defenderse en algún minuto de alguna acusación. En cambio, el correo electrónico es el respaldo que usted tiene y que siempre lo va a tener. Lo mismo si hay alguna situación que ustedes necesiten informar, todo por correo, chiquillo. Y lo otro, bien importante, que esto lo he discutido en otros cursos con ustedes, con estudiantes, quiero decir. Si yo, por ejemplo, necesito ir a la farmacia en mi horario laboral, tendré que firmar salida, ¿o no? Permiso administrativo. Sí. Oh, Ya, sí, sí se firma la salida. porque, ojo, hay colegios que no tienen permiso administrativo. Ustedes miran como que no. Hay colegios que no tienen.
Porque recuerden algo, en el sistema público tienen los 6 días de permiso administrativo. Es decir, en corporaciones municipales y en servicios locales. Pero en particulares subvencionados queda criterio sostenedor, por lo tanto pueden perfectamente no tener. Ojo Sí, ahí. nosotros tenemos solamente trabajo en un colegio particular subvencionado y tenemos 2 días administrativos al año, uno en el primer semestre y otro en el segundo semestre. Y la salida, cuando, como usted dice, si vamos a una farmacia, marcar la salida y después cuando llegamos, marcar la entrada. Así son los permisos que nos dan. Es que, de hecho, Sandra, lo que usted tocó en medular. Me está spoileando Sandra ahí la clase, ya la caché ya. ¿Por qué les comento esto? Me voy a poner en una posición bien trágica. Vamos a suponer que ustedes se arrancaron a la farmacia. Ya le dijeron, por ejemplo, a una colega, ¿cierto? Que estaba en la entrada, le dijeron, oye, compañera, cúbreme, voy a salir 10 minutos a la farmacia. Y justo salen y afuera en la esquina los atropellan auto. ¿Qué pasa ahí con el tema legal? Es multa para el colegio. Ya. Porque a No nosotros corre nos como pagan. accidente de trabajo. Primero No que cubre no, el accidente de trabajo. exactamente. Adiós a cualquier seguro de protección del empleador. Exacto. ¿Por qué razón? Porque si ustedes salen sin permiso y sin aviso, el empleador va a decir, esta funcionaria abandonó, yo no le di permiso, yo no sabía. Y si más encima ustedes salen sin marcar entrada, obviamente esa verdad es del empleador, po. Por esa razón, ustedes dirán, ay, pero profe, ¿cómo voy a tener tan mala suerte de que voy a salir y me voy a atropellar? Chiquillos, siempre hay que pensar en ese tipo de situaciones. La precaución primero. La precaución primero. Porque recuerden que nosotros no trabajamos con cualquier persona, trabajamos con niños. Si nosotros no somos cuidadosos con nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser cuidadosos con el resto? Entonces, por su propia seguridad, aunque sea un permiso de 1 hora, avisen. De preferencia vía correo electrónico y marcando entrada y salida. Siempre, siempre. 2. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes en el día tuvieron que salir a una reunión del sindicato? ¿Qué se hace ahí? Y después se tuvieron que devolver al colegio. A ver si alguno sabe. Se le avisa a la directora. Ella da la autorización para poder salir por el sindicato. Bien. Y además, Y Sandra, se le manda eh, el correo electrónico igual con el respaldo de que si uno va a la inspección del trabajo, se manda ese respaldo, todo para la directora y el inspector general, igual que nosotros le mandamos al menos. exacto. Y de hecho, Sandra, es bien importante esto, porque cuando ustedes tengan que salir, que entrar y salir del colegio dentro del día, les sugiero tener un libro de ruta. Que hay colegios que lo tienen, ¿ah? Yo me imagino que, al menos en el colegio que yo trabajo, siempre se tenía un libro de ruta. No sé si en los colegios donde ustedes trabajan también los tienen. ¿Por qué se hace ese libro de ruta? Porque también ahí se deja respaldo escrito de dónde fue el funcionario, entre qué hora fue y la firma. Porque son salidas intermedias, que no son a veces propias de permiso administrativo, sino que son, por ejemplo, reuniones sindicales, horas al médico, etc. Y el trabajador quizás no quiso pedir el permiso administrativo, pero como dijo que iba y volvía, entonces se firma el libro de ruta. Eso lo maneja el inspector general en el colegio de nosotros. Perfecto. Habitualmente se maneja con el inspector general, sí. Pero para que lo sepan, también es un respaldo para ustedes. ¿Ya? El libro de ruta también es un buen respaldo, para que lo sepan y lo tengan en cuenta. ¿Ya? Porque recuerden que eso está dentro del contrato de trabajo. Entonces hay que ser precavidos con nosotros mismos, chiquillos. Este es un punto importante. Promotores y cumplidores de la discreción y reserva de asuntos internos del establecimiento en situaciones que la ameritan. Recuerden una cosa muy importante. Yo no puedo comentar información privada de los estudiantes, salvo con las personas autorizadas.
Ojo ahí, que pueden ser, ¿cierto? Directivos, profe jefe, ¿cierto? Y quizás profe de asignatura, pero solo en el caso que sea estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque si ustedes saben, por ejemplo, que un niño fue víctima de abuso, ¿yo le tengo que comentar a todos los profes de asignatura lo que le pasó a ese niño? No. No. ¿Quiénes deberán saberlo? No. Directivo, el asistente social a veces tiene, como es el que está más relacionado con lo que es familia y niños, Exacto. y ellos, y él se encarga de El conversar psicólogo con igual. las personas que corresponden, que en este caso sería más bien directamente en dirección, por el cuidado del niño en realidad, para la Exacto. protección del niño, para cualquier tipo de cosa que pueda pasar, porque puede escuchar que la tía hizo el comentario y no va a tener la seguridad pierde la confianza el niño. Entonces no va a volver a Exactamente. comentar lo que le pueda pasar después más adelante o lo que está pasando. Exacto. O sea, ahí con las personas, ¿cierto? Que pueden ser trabajador social, psicólogo, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Profesor jefe, pero y Orientación directivo, igual, ¿o no? y que no pase de ahí. ¿Mm? Orientación igual. Y orientación eventualmente igual en algunos casos. Sí. Entonces, por eso es importante que ahí, ¿cierto? Tengan en cuenta que hay ciertas informaciones con las que uno tiene que ser extremadamente cauteloso porque pueden dar origen también, ¿cierto?, a malos comentarios, independientemente que nuestra intención sea buena. Ojo ahí con eso. Manifestar en todo momento respeto hacia todos los funcionarios que componen esta comunidad educativa, alumnos, apoderados y entre pares también. No hay peor cosa que los apoderados y que los niños se den cuenta que la gente se lleva mal en un colegio. No sé si a ustedes lo ha pasado. ¿Les ha pasado eso? No, por lo menos acá no. Porque, ojo, la idea es que si tenemos algún problema, ¿cierto?, con nuestros compañeros, la idea es que no se note frente a los estudiantes y frente a los apoderados. ¿Por qué? Porque ellos no son parte de esa dinámica. Entonces, cuidado con cualquier pelambre que ustedes vayan a hacer, porque además los niños no son precisamente discretos. Los apoderados, ¿para qué decir? Y perdón si alguno se sentirá quizás ofendido con lo que le estoy diciendo, pero hay apoderados que son chismosos también y niños que son chismosos y se pueden terminar metiéndose ustedes en un problema. Entonces, evítenlo. Y finalmente, ¿cierto? Promover la disciplina, el aseo, el orden y el cuidado de todas las dependencias del establecimiento, bienes y recursos. Evidentemente, si yo como asistente de aula, ¿cierto? Estoy viendo que los enanos están rompiendo la silla, ¿cierto? Mi función es reprenderlo, anotarlo, ¿cierto? Y citarle el apoderado. ¿Por qué? Porque en el fondo yo tengo que cautelar, ¿cierto? Porque el servicio educativo se dé de buena forma. Y si los niños están rompiendo la silla, ¿cierto? Nos van a faltar silla en algún momento. Entonces, hay que enseñarle a los chiquillos, ¿cierto? A ser cuidadosos con su espacio local, que en este caso es el colegio. ¿Estamos claros hasta acá, muchachos? Sí, señorita, ¿Alguna Sí, duda? profe. ¿Ninguna? estamos claritos. Perfecto. ¿Cuáles son los roles de ustedes? Ojo ahí. Realizar tareas administrativas de atención al público. Y aquí hay dos cosas que yo tengo que tener súper en cuenta. Primero, hay una frase que nunca le tienen que decir a una persona cuando viene sobre todo molesta. A ver si alguno sabe. Creo que es el ¿qué necesita? ¿O no? Más que el que necesita. Si yo vengo enojada, ¿En qué la puedo ayudar? Es que los apoderados de nuestro colegio uno le dice ¿qué necesita? ¿En qué la puedo ayudar? Se enojan por todo y por nada. Entonces, como que estas dos palabras en el colegio están como estrictamente prohibidas para que ellos no se enojen tanto. O Gloria se tocó. puede calmar. No, sí, de hecho.
Ahí Sandra usted la tocó y Gloria también. Cálmese. Por favor, jamás le digan a una persona que esté molesta que se calme. Díganle, a ver, necesitamos, ¿cierto? Poder conversar, por favor. Si quiere, vamos a una sala y conversamos, pero no le digan cálmese porque van a provocar exactamente el efecto contrario. Y la persona se va a molestar más. Ojo ahí. 2, si ustedes no lo pueden ayudar, escalen la situación a una persona que sea superior de ustedes. ¿Por qué razón? Porque lo otro que ustedes no pueden hacer es terminar peleando con el apoderado. Porque eso les puede costar una denuncia a ustedes personas con la superintendencia por malos tratos o con su empleador por maltrato. Entonces, les recomiendo de verdad respirar hondo, ir a buscar a una persona superior si es que ustedes no lo pueden responder, pero si se ponen a pelear con el apoderado van a salir perdiendo ustedes. Aunque les cueste, ¿ya? Ojo ahí, aunque les cueste, por favor, si son un poquito chispitas o se enojan con facilidad, traten de contar hasta 10. Pero no peleen con los apoderados porque en los tiempos actuales le podría costar una denuncia. No sé, Sandra, si en su colegio ha pasado aquello. Sí, incluso con grabaciones incluidas porque los apoderados van y empiezan a grabar las conversaciones. Antes los apoderados podían entrar al colegio, pero desde que pasó eso, de que la grabación y grabaron todo lo que pasó, ya no entra ningún apoderado a no ser que sea con citación y a la hora que corresponde. Y los profesores tampoco pueden estar con ellos en una sala sola porque también hubo apoderados agresivos. Entonces, siempre cuando atienden con alguien más incluido, que no esté solo el profesor con el apoderado. Exacto. Y Y eso que, lo mismo, eso que el colegio que trabajo es un colegio católico. Imagínense. es que de hecho, Sandra, uno pensaría que los católicos son más tranquilos. No, no necesariamente. Ojo ahí. Entonces, lo que les estoy indicando son realidades que son y ocurren transversalmente. Entonces, siempre es bueno resguardarse. Dejen todo por escrito con los apoderados, siempre, todo por escrito, porque hay apoderados que son expertos en tergiversar las cosas. No se los digo de pesar, pero pasa. Y si ustedes no tienen por escrito nada, es su palabra frente a la del apoderado. Organización de Siempre, documentos. Sí, dele nomás, perdón. siempre colocan algo, los apoderados de por sí siempre colocan algo de su cosecha, Exacto, como usted dice, siempre. siempre. Y si no tienen evidencia ustedes, le van a estar dando el gallito al apoderado. Por eso que siempre, todo respaldado con evidencia, todo. Organización de documentación. Siempre sean ordenaditos con las cosas que tienen. Les sugiero que aparte de las carpetas que tienen los colegios por curso, que eso les va a pasar mucho, donde se van dejando los archivos de citación, de apoderado y todo, ustedes también tengan uno propio, donde puedan ir ordenando a quienes atendieron, cuándo lo atendieron. Si tienen un cuaderno tipo bitácora, para que vayan organizando las citaciones de la semana también, cosa que no les pase que citen dos apoderados en un mismo horario, ¿ya? Porque si bien los colegios tienen horarios específicos, no siempre a uno a veces se le puede pasar y puede terminar citando a dos apoderados juntos, y no es la idea. ¿Ya? Elaboración de documentación también, a pesar de que eso es menos probable porque los colegios tienen sus formatos establecidos para citar apoderados y esas cosas, pero les puede pasar que tengan que crear alguna documentación nueva, ¿ya? Registros varios, tener clarito los registros de atraso, de salidas pedagógicas, por ejemplo, las listas de los alumnos actualizadas, eso es bien importante también que lo tengan, ¿ya? Ojo ahí. Hasta aquí, ¿vamos bien, chiquillos? Sí, Sí, profesora. Genial. Profe, Sí, respecto dele nomás. cuando hay que elaborar documentos, nosotros por lo menos no es que elaboremos, pero sí nos toca revisar los promedios de los alumnos Ujú. a términos del semestre a final de año. Y nosotros, a mí un colega antiguo me dijo, yo después aprendí de mala forma, que debe haberle hecho caso, que Ujú. me dijo, tómale fotos, me dijo, a cada asignatura, porque me pasó que una profesora, bueno, era buena para el carrete la profe, le habían dado media mal al día siguiente,
Yo sabía que era buena Barcarrete porque los alumnos me decían porque eran amigos de ella en Facebook. Entonces, cuando no llegaba, yo le decía, esperen, la profe me decía, no, tía, si la profe no va a llegar porque noche andaba de carrete, publicó una foto a tal hora, está de tal parte, relativo a lo que nos dijo usted. Ay, Em, y entonces tenía alumnos, por ejemplo, que tenían hartos rojos, 4, 5, promedio 6 y tanto. Y al revés. Entonces yo le avisé, yo le dije, profesora, revise los promedios porque hay promedios más de la mitad del curso, le dije yo que está mal sacado. Y ella lo que hizo fue borrar la corrección porque la hacíamos con lápiz grafito nosotros. Ella borró la corrección y después fue a reclamar de que yo no había revisado los promedios, que no había hecho básicamente mi trabajo, digamos, la parte que me correspondía a mí de corroborar que los promedios estuvieran bien. Entonces, eso yo creo que es súper importante cuando uno le manda a hacer ese tipo de cosas, la fotito, ahora que andamos con el teléfono. absolutamente. Y si puede con captura de pantalla, si lo está haciendo el computador, mejor. Y armen un archivo Word y lo mandan. Aquí está, esto lo hice yo. No lo Yo dice, hice un dele archivo, nomás. Sandra. yo hice un archivo porque yo soy la secretaria del colegio. Entonces, Ah, ya. aparte de, veo toda la información de todo el colegio. Y yo hice un archivo porque los inspectores se equivocaban mucho en la asistencia y en los atrasos de... Entonces, yo todos los días ingreso, veo la asistencia, los atrasos, las anotaciones, porque también trabajo con el NATSI y el SIGE. Y después a fin de mes le mando toda esa información a la directora, porque ahí hubo un problema de que supuestamente, como yo ingreso al NATSI, uno le había borrado la información a ellos, por lo menos yo tengo respaldo y todo eso se lo mandé a la directora para que se diera cuenta que no era así, porque fue un error de ellos. Pero eso lo hice le hice un Excel y Word y así manejo como la asistencia de ellos, porque ellos me dicen, ¿vaya a revisar la asistencia? Y yo le digo, sí. Me dicen, ah, ya, vamos a ver al tiro, porque si no, nos va a acusar inmediatamente. Es Así que que de, eso hice yo. es que de hecho, Sandra, ese es un muy buen respaldo. E insisto, no quiero ser majadera, pero ya se habrán dado cuenta con el ejemplo que dio Paola, que no se puede tener alumnos en Facebook. O sea, no, porque los chiquillos son pero ultra, ultra capuchentos. Y si ustedes quieren tener vida privada, pónganse privado en todos los perfiles. Esa es mi sugerencia primera. Profesora, Segunda, al demos más. menos en el jardín. Ah, Y respecto a lo que decía Sandra, le doy al tiro la palabra a Karen. Y respecto a lo que decía Sandra, es un buen respaldo. De hecho, yo les voy a dar mi propio sistema. A mí me tocaba, como inspectora general, revisar la asistencia todas las mañanas. Y lo que yo hacía era, como también tenía acceso a Napsis, como, bueno, yo trabajo en Napsis, no sé en qué plataforma trabajará usted, Sandra, pero yo al menos trabajaba en Napsis. Y en Napsis, cuando el profesor no firma, aparece no firmado. Entonces lo que hacía yo era poner el pantallazo y mandarle por correo electrónico a cada profesor, falta esto. Fírmeme, por favor, la hora. Igual que usted, Entonces, yo igual hago eso. ¿qué es lo que Igual pasa? hago eso. Ah, ya, por lo menos. Algunos se enojaban, otros no, pero estaba el respaldo de decirle, ¿sabe qué? Aquí está, no aparece, no está. Y ellos dicen, no, pero sí lo firmé, pero aquí no está. ¿Y qué es lo que manda? Lo que aparece en el libro digital. Y además, la gracia que tiene Napsis, por ejemplo, es que nosotros no podíamos borrarlo porque siempre sale la firma del último que entra. Entonces, si uno le pedía a Napsis la auditoría de quienes habían pasado por ese curso, salía inmediatamente si alguien había borrado algo. Entonces, esa es la cuestión. Así que, para que vean ustedes, dejen sus respaldos también ordenaditos. Karen, ahora sí, discúlpeme. Dele nomás. sí, no se preocupe, profesora. Al menos nosotras en el jardín, cada vez que enviamos algún documento o algo que sea, digamos que importante, siempre se respalda el correo con un acuso recibo, porque es como la única forma formal que tenemos, Exacto, como para no tener dificultades, ¿me entiendes? De ese tipo. Incluso hasta los apoderados, el reglamento interno, PI, todo lo que se le envía, es todo por vía correo y con acuso recibo. exacto. Y eso lo mejora también, que se ve y se ve quién hace acuso recibo. No todos lo hacen, ¿ah? Pero se hace, ¿ya? También es una forma muy buena, Karen,
con el acuse recibo. E incluso hay algunos colegios que los técnicos son más como catete y que los informáticos ponen quién revisó y quién no revisó el correo. Pero eso no, eso sí que, ese truco sí que ya no lo se hace. Pero hay colegios que los informáticos tienen ese como checklist, para que sepan ustedes. Ahora, asistir al docente en el desarrollo de clases. Es decir, ustedes habitualmente, los que van a ser inspectores de patio, van a andar habitualmente en clases paseándose por los pasillos o recorriendo el patio, ¿cierto? Y otras dependencias según lo que les asignen. También les puede tocar acompañar a los querubines cuando tienen actividades de aprendizaje en terreno, es decir, salida pedagógica. Que eso, al menos a muchos de los paradocentes les gusta, a otros inspectores de patio o paradocentes no les gusta tanto porque implica también estar más pendiente de los chiquillos. Importante para todos para que no se les olvide. No puede salir del colegio ningún estudiante sin autorización. Por lo tanto, siempre cuenten las autorizaciones que tienen con el listado de alumnos. No puede salir ningún estudiante sin autorización. ¿Por qué? Porque si a ese estudiante le pasa cualquier cosa, no rige el seguro escolar. Y se pueden ganar una demanda del apoderado. Aunque el apoderado les diga, es que se la mando por teléfono, es que... No. Si no está la autorización en físico, no sale. Aunque el niño llore, patalee, se enoje, rabee, no puede salir. Por un resguardo del profesor, de ustedes y del mismo niño. ¿Ya? Que más probablemente alguna vez ustedes van a ver que el niño a veces se pone a llorar y se enoja, pero es responsabilidad de los padres mandar la autorización y del chiquillo traerla. Así que no los dejen salir. ¿Ya? Eso para que lo tengan en cuenta. Contarlos también en la salida de terreno, porque no falta el niño, el querubín gracioso, que le gusta esconderse. Imagínense si les queda un niño abajo en la salida. O sea, la escoba. Así que no lo hagan. Comedor escolar. Ojo, también van a tener que ir al casino, porque aunque ustedes no lo crean, siempre hay querubines divertidos que les gusta tirarse la comida. ¿Ya? Si bien uno esperaría, ¿cierto?, que los niños tuvieran ese horario para comer tranquilamente, no siempre ocurre. Por lo tanto, siempre es buena la presencia de un adulto en el comedor escolar. En los patios, ¿para qué decir, cierto? Para estar pendientes si el niño tiene accidente, ¿cierto? O cualquier otra cosa. ¿Estamos bien hasta acá, cierto? Sí, Sí, señorita. profe. Sí, profesora. Gracias. Súper. Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, portería u otros. Sí, porque en el fondo ustedes tienen que pensar que lamentablemente cuando los chiquillos ven la presencia de un adulto, se regulan o de más de un adulto. Porque nosotros tenemos que pensar y siempre recordar que nosotros cuando fuimos adolescentes también hacíamos travesuras o cuando éramos niños chicos. Esta generación también lo hace, con el agravante de que además tienen dispositivos electrónicos para grabar todo lo que hacen. Entonces, hay que ser cuidadosos con lo que están haciendo los enanos. Entonces, tienen que estar ahí, tener 4 ojos, de hecho, en lo posible, para estar atentos a lo que ellos hagan. Apoyar la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras herramientas a la gestión educativa. También lo que les va a pasar, sobre todo los que hagan codocencia, es que van a tener que trabajar materiales didácticos. De hecho, aquí hay alguien que sea técnico en párvulo. ¿Hay alguien que tenga el técnico en Yo, párvulo? yo, Ya. Ni le encargo con María Consuelo la creatividad que deben tener ustedes. sí, yo tengo que ser incluso, aunque esté en aula, tengo que ir al patio, comedor, de repente atender a apoderado y también tengo que dedicarme a hacer los murales, escenarios, todas esas cosas. Y es una locura, porque tienen Sí, que ser más creativos. no, y lo otro, los tiempos, pues hay que ser todo así como en ratitos cortos, cuando uno pueda, tiene que incluso igual a veces me traigo trabajo para la casa, porque a veces el tiempo no alcanza, porque igual yo, bueno, tengo la confianza de la profesora con la que yo trabajaba, que yo me dedicaba a los niños y yo le consultaba las materias. De hecho, siempre cuando yo he trabajado con niños con problemas de aprendizaje, siempre me informo del, ¿cómo se llama?, del diagnóstico del niño
Y siempre, por ejemplo, yo estudio, o sea, busco en internet, veo qué significa, qué forma puedo trabajar con ellos. A eso me dedico siempre y busco material adecuado al problema que tenga el diagnóstico del niño. Entonces, también tengo que ver esa parte, tengo que llegar a hacer trabajo, guía a la casa, o sea, hago de todo. No, y lo sé, porque de hecho lo he visto con mi pequeño sobrino, así que estoy clara en eso. Tienen harto trabajo, pero son extremadamente creativos. Y eso es lo que sí hay que tener en cuenta. Ahora, espérenme un momentito. Ahora sí, disculpe. Entonces, con esto también les va a tocar colaborar, pero especialmente si están dentro de sala. Si no, probablemente esta parte no les va a tocar y como mucho les va a tocar armar, ¿cierto? El escenario, la escenografía, ese tipo de cosas que siempre le van a pedir ayuda, ¿ya? Luego, ay, espérenme un momento que no me di cuenta que estaba compartiendo mi WhatsApp personal. Espérenme un momentito. Ya, ahí sí. Ya, chicuelos, ahora sí. Volvamos a lo que estábamos haciendo. Ya. Entonces, administrar los recursos materiales y equipamientos que les sean asignados. Salas de apoyo tecnológico, salas de apoyo, perdón, pedagógico, fotocopias u otros. Puede que algunos de ustedes los manden también a fotocopiar a veces material. Y ustedes además siempre es bueno que tengan una copia de lo que van entregando a los papás, ya por si se les pierde o por cualquier cosa. Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de computación, biblioteca u otras especialidades. Si ustedes se manejan, evidentemente un poco más pueden ser de ayuda, pero no están obligados a aquello, ¿ya? Y asumir tareas de control y monitoreo que les sean asignadas, atrasos, asistencia o etcétera. A algunos de ustedes les va a tocar en la mañana contar los atrasos, a algunos de ustedes también les va a tocar pasearse por la sala en la mañana para ver que los cursos estén con profesor e ir avisando los cursos que no estén, ¿cierto? Etcétera. ¿Por qué? Por este último punto. Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientadores y guiados por el jefe UTP y o inspector general. Si a ustedes les toca ir a sala, naturalmente les va a tocar, ¿cierto? Llevar el material. Si les va a tocar, ¿cierto? Que le entreguen el material y ese material va a ser desde UTP. Ahora, si no hay material del profesor, les va a pasar un poco lo que les decía adelante, que les va a tocar, ¿cierto? Hacer frente a la creatividad muchas veces para contarle cosas a los chiquillos o enseñarles a hacer algún taller o derechamente, chiquillos, a pesar de que este recurso no lo recomiendo tanto, pero si a ustedes les gusta y tienen, son pillos, digamos, también si hay alguna cancha desocupada, ¿cierto? En el patio, que se lleven a los chiquillos a jugar a la pelota. En el caso que sean ciertos cursos de mayoritariamente hombres o que las niñas también jueguen a la pelota, ¿ya? Va a depender obviamente de las características del grupo curso que ustedes obviamente conozcan. Chiquillos, ¿cómo quedamos hasta aquí con la clase de hoy día? Bien, señorita. Bien, Bien. bien, muchas gracias. Perfecto. Chiquillos, no les voy a quitar tiempo porque además avanzamos re bien en la materia, así que vamos a quedar por aquí el día de hoy. Un gusto verlos, un gusto saludarlos. Recuerden que el miércoles tenemos nuestra primera prueba, así que atentos todos. Una profesora, una aclaración. La Dígame nomás. prueba se abre a las 10 de la noche del día miércoles o a las 10 de la noche del día martes. No, al 10 de la noche del día miércoles. A las 10 de la noche del día miércoles. Ya, Sí, gracias. sí, no soy tan malvada. Todavía no llego a ese nivel de maldad, Paola, para ponerles una prueba el día martes. Porque además nos falta todavía un poquitito del módulo 2. Entonces, ahí va a quedar cerrada la materia. Así que no os preocupéis. ¿Ya? Bien, chicuelos, no les quito más tiempo entonces y nos vemos el miércoles. Se me cuidan harto y que tengan un buen resto de día lunes y martes también. Así que nos vemos el miércoles. Igualmente, señorita, nos vemos. Gracias, Chao. Chao, profe. muchachos. Que les vaya Gracias. bonito. Chao, profe, hasta el miércoles. Que